Muy buenos días, estudiantes del quinto año de secundaria. El día de hoy vamos a trabajar el tema de triángulos, segunda parte. Para eso vamos a revisar algunas de las propiedades más resaltantes de los triángulos, ¿ya? A ver, primero vamos a tener lo que es el concepto de un triángulo. A ver, un triángulo viene a ser una figura geométrica formada por la unión de tres puntos no colineales mediante segmentos, ¿ya? Tres puntos no colineales mediante segmentos van a formar un triángulo. ¿Cuáles son los elementos de un triángulo? Son los vértices, que en este caso viene a ser A, B y C. Los vértices vienen a ser los puntos donde concurren dichos segmentos, dichos puntos no colineales. Los lados, en este caso sería AB, AC y BC. Los ángulos interiores, alfa, beta y el ángulo tita. Y los ángulos exteriores vienen a ser la M, la N y la C. Ya estos son los elementos de un triángulo y el concepto. Ahora, ¿cómo se clasifican los triángulos? Un triángulo es un polígono que tiene tres lados, tiene tres vértices y tiene tres ángulos. Y la suma de esos tres ángulos interiores me va a dar igual a 180 grados. Ahora, un triángulo se clasifica de dos maneras, según la forma que tienen sus lados, según la medida de sus ángulos. Según sus lados pueden ser equilátero, cuando los tres lados son iguales, los tres ángulos también van a ser iguales. Isósceles, cuando solamente tiene dos lados iguales y por lo consiguiente también tendrá dos ángulos iguales. Y escaleno, cuando los tres lados son diferentes. Ahora, según la medida de sus ángulos, pueden ser rectángulos, cuando tiene un ángulo que mide 90 grados, pueden ser obtusángulos, cuando tiene un ángulo mayor de 90 y menor de 180, o puede ser acutángulo, cuando sus tres ángulos son agudos, o sea, los tres ángulos son mayores de 0 y menores de 90 grados. ¿Ya? Ahora tenemos propiedades fundamentales de los triángulos. La suma de los ángulos interiores me va a dar igual a 180 grados. Y para obtener un ángulo exterior, yo debo de sumar ángulos exteriores no adyacentes a él. Quiere decir que para hallar X, debo de sumar beta más el ángulo tita. Para hallar el ángulo Z, debo de sumar alfa más el ángulo beta. Y para hallar el ángulo Y, debo de sumar el ángulo alfa más el ángulo tita. Eso sería la forma, ¿no? X es igual a beta más el ángulo tita. Z es igual a alfa más el ángulo beta. Y el ángulo I es igual a alfa más el ángulo tita. En resumen, un ángulo exterior se obtiene sumando dos ángulos interiores opuestos a él. A ver, la suma de los ángulos exteriores de un triángulo me va a dar igual a 360 grados. Teorema del boomerang. El valor de X se obtiene sumando los tres ángulos, alfa, beta y teta, para hallar el ángulo X. Ahora tenemos por acá el teorema de la corbata. La suma de alfa y beta es igual a la suma de teta más gamma. ¿Ya? Esta es una propiedad. La corbatita, o también le dicen la mariposa, ¿no? Teorema del pescadito. La suma de alfa y beta va a ser igual a la suma de X más Y. ¿Ya? A ver, otras propiedades más que tenemos por acá. Propiedad de la base media. Si M es punto medio de AB, eso quiere decir que N también será punto medio de BC, los dos. Ahora, si estos dos lados van a ser paralelos, si MN es paralelo a C, eso quiere decir que MN viene a ser la mitad de AC. Esto es la mitad. Propiedad de la mediana relativa a la hipotenusa. La mediana relativa a la hipotenusa viene a ser la mitad de la base. Es decir, que este lado va a ser igual a estos dos de acá. ¿Ya? Y por acá, a ver, tenemos... Ahora vamos a determinar otras propiedades más que de repente no están figurando ahí, pero que sí son muy importantes, ¿ya? A ver, vamos por acá. A ver. Vamos a calcular dos propiedades,
tres propiedades más, ¿ya? Por ejemplo, el teorema de la bisectriz, ¿ya? A ver. Chicos, si yo tengo un triángulo, ¿ya? Ahí está. Tenemos un triángulo ABC, vamos a poner este triángulo. Un triángulo A, B y por acá C. Y yo trazo dos bisectrices interiores. Dos bisectrices interiores. Por acá trazo una bisectriz y por acá trazo otra bisectriz. Dos bisectrices interiores. El ángulo formado por dicha bisectriz, este de acá, como es una bisectriz, van a ser iguales. Y este de acá, este ángulo va a ser igual a este otro ángulo de acá, por ser una bisectriz. Listo. Ahora, acá se forma un ángulo. Y acá va a haber otro ángulo más. Vamos a suponer que este ángulo sea X y este ángulo de acá sea el ángulo A. ¿Cómo se obtiene el ángulo X? Acá hay una propiedad. Para hallar el ángulo formado por dos bisectrices interiores, X es igual a 90 grados más la mitad del ángulo A. La mitad de lo que vale A. Esa es la fórmula para hallar el ángulo X. Ahora, ¿qué pasaría si las dos bisectrices fueran exteriores? Esta propiedad también es muy importante. A ver, acá vamos a prolongar este lado. Dos bisectrices exteriores, por acá trazamos otro más. Listo. A ver, el triángulo sigue siendo ABC. A, B y C. Sigue siendo ABC. Ahora trazo acá dos bisectrices exteriores. Por acá trazo una bisectriz y por acá trazo otra bisectriz. Las dos son exteriores. ¿Ya? Y ambas bisectrices se unen en el excentro. Acá le vamos a poner una E. En el excentro. ¿Ya? Entonces estamos diciendo de que este ángulo es igual a este ángulo porque eso es una bisectriz y este otro ángulo deberá ser igual a este ángulo de acá porque también son bisectrices. Por acá se forma el ángulo X y por acá se formará el ángulo A. ¿Cuál es la propiedad para esa bisectriz? Entonces acá sería lo siguiente. Para hallar el ángulo X, lo que voy a hacer es 90 grados, ahora será menos la mitad del ángulo opuesto. En este caso, la mitad de A. Eso sería la fórmula. 90 grados menos la mitad de A. Y por último, tenemos acá una última propiedad que vendría a ser el ángulo formado por una bisectriz interior y otra bisectriz exterior. ¿Ya? Igualito, el triángulo va a ser ABC. Acá es A, acá es B y este ángulo de acá es C. Ya trazamos dos bisectrices, una bisectriz interior que sale de A y una bisectriz exterior que sale de C. Ya está. Entonces, esto de acá hemos dicho que es una bisectriz. Esto de acá también es una bisectriz. Acá se forma un ángulo y acá va a haber otro ángulo más. ¿Ya? Entonces decimos acá, si el ángulo formado por esas dos bisectrices vale X, este ángulo exterior vamos a colocarle A. ¿Qué propiedad se cumple ahí? Que para hallar el ángulo X, lo que voy a hacer es calcular la mitad del ángulo A. La mitad del ángulo A. Y nada más. Eso sería la única propiedad. Ahí están las tres propiedades adicionales a los triángulos. ¿Ya? Y estos ejercicios nos van a ayudar a desarrollar algunas propiedades. ¿Ya? Esas serían las propiedades adicionales. Listo. A ver, ahora vamos a pasar esto
A ver, ahora lo que nos faltaría es esta propiedad más para poder desarrollar algunos ejercicios. A ver, si yo tengo acá un ángulo, ya tengo un ángulo, vamos a colocarle el ángulo AOB a el vértice es 0, o vamos a ponerle O, y esto de acá vamos a ponerle B. Esos son los vértices. ¿Ya? A o B, B o C. Ya. Listo. Ahora, yo trazo una bisectriz relativa a dicho ángulo. Quiere decir que por acá voy a trazar una bisectriz relativa a dicho ángulo. Ahí está. ¿No? Entonces, estamos asumiendo que por ser bisectriz, el ángulo se biseca. Quiere decir que este ángulo va a ser igual a este ángulo de acá, por ser una bisectriz. Ahora, en esta bisectriz voy a tomar un punto cualquiera. Ya, vamos a tomar un punto cualquiera. Vamos a tomar un punto acá. Y a partir de este punto voy a trazar una altura. A ver, a partir de ese punto voy a trazar una altura acá. Esto de acá es una altura. Si es una altura, entonces forma un ángulo de 90 grados. Acá también voy a trazar otra altura. Y si esa altura también va a formar un ángulo de 90 grados. Entonces, ¿qué es lo que se acaba de formar acá? Que este lado es igual a este otro lado. Y también que este lado de acá tiene que ser igual a este otro lado que está acá. Eso es lo que se acaba de formar. ¿Ya? Eso sería la propiedad entonces, ¿no? Acá vamos a colocarle un punto A, B, C, D, un punto E, y acá vamos a colocarle un punto F. Y esto de acá sería un punto, a ver, D. Entonces quiere decir que ED, a ver acá, que ED tiene que ser igual a FD o DF, lo mismo. Y también que OE tiene que ser igual a OF, ¿ya? No se olviden esas dos propiedades más, ¿ya? Teorema de la bisectriz se le llama eso, ¿ya? Listo, y con esto estaríamos completando ya las propiedades restantes, ¿ya? Ahora, vamos a ver los ejercicios que aparecen en la ficha, ¿ya? A ver, trabajamos con los siguientes ejercicios. A ver, por acá. A ver, vamos a trabajar con estos ejercicios. Ya, a ver, ahí tenemos el ejercicio número 1. Calcular la medida del ángulo beta. Calcular la medida del ángulo beta. ¿Ya? Ahora, en este ejercicio, por propiedad, tenemos lo siguiente. Por acá. Por propiedad. Este ángulo exterior se obtiene sumando estos dos ángulos interiores. Eso quiere decir, a ver, eso quiere decir que dos veces el ángulo θ, le voy a poner una T, va a ser igual al ángulo beta, le voy a poner una B, más dos veces el ángulo alfa. Le voy a poner una A. ¿Ya? Eso sería aplicando la propiedad. Que dos veces el ángulo θ es beta más 2 alfa. ¿Ya? Primera ecuación. Primera ecuación. 1. Ahora, otro criterio más. Chicos, el triángulo, esto de acá es un pentágono. Este es un polígono de 5 lados. ¿Ya? Polígono de 5 lados. Entonces, ¿cómo se calcula la suma de los ángulos interiores de ese polígono? Suma de ángulos interiores es igual a 180 multiplicado por n menos 2. ¿Ya? 180 multiplicado por n menos 2. Eso sería aplicando la
el criterio acá, la propiedad. Entonces vamos a sumar. ¿Cuánto sumaría en este caso? La suma sería igual a 180 por, como es un polígono de 5 lados, sería 5 menos 2, 3. Y esto es igual a 540. 540. Eso sería la suma de los ángulos interiores. ¿Ya? 540. Ya está. Entonces vamos a sumar los ángulos interiores ahora acá. Ya voy a sumar los ángulos interiores de este polígono y lo voy a igualar a 540. Entonces acá tengo 90 más 20 más, chicos, este ángulo de acá es 270, lo que le falta 90 para que sea 370. 270 más un alfa, que le voy a poner una A, más este ángulo de acá sería 180 menos θ, porque sumado con esto me debe dar un ángulo par lineal, o sea, un ángulo que suma 180 grados. Entonces acá sería 180 menos un ángulo θ, que le estoy colocando una T. Y esto tiene que ser igual a 540. Ya está, vamos a sumar. 90 más 20 es 120. 120 más 270, a ver, perdón, 90 más 20 es 110. 110 más 270, a ver, 110 sería 380, más 180, 560. 560 más el ángulo A menos el ángulo T, esto es igual a 540. 540 pasa a restar, 20 es igual, 20 más A, vamos a poner. 20 más A es igual, el ángulo θ pasa a sumar al otro lado, θ. Ya está. Entonces a esto de acá le vamos a llamar ecuación número 2. Ahora, para que la ecuación 1 sea igual a la ecuación 2, para que la ecuación 1 sea igual a la ecuación 2, lo voy a multiplicar por 2. A todo esto lo voy a multiplicar por 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? A la ecuación 2 lo voy a multiplicar por 2. ¿Ya? Entonces, multiplicándolo por 2, vamos a obtener lo siguiente. A ver, 20 por 2, 40. Igual. Perdón, 20 por 2, 40. Más A por 2, 2A. Es igual a T por 2, 2T. Ya está. Reemplaza, porque arriba ya tienes 2T ya. Lo reemplaza. 40 más el valor de 2A igual. 2T está en la ecuación 1, ¿ah? Y 2T es igual a B más 2A. B más 2A. 2A con 2A se elimina en ambos extremos de la ecuación. Eso quiere decir que el ángulo B va a ser igual a, el ángulo B va a ser igual a 40 grados. Y ahí está la respuesta. Esa sería la respuesta. Beta vale 40 grados. ¿Ya? Ahora, en el caso del ejercicio número 2, hacemos lo siguiente. A ver, en el problema número 2. Acá tenemos el ángulo exterior. En este caso, el ángulo exterior es 90 más ángulo exterior. ¿Ah? 90 más 2 veces el ángulo θ es igual, ya 90 más 2 veces el ángulo θ es igual a 90 grados más 2 alfa. 90 grados más 2 alfa. El ángulo exterior es igual a la suma de dos ángulos interiores. O sea, la suma de 90 más 2 alfa me va a dar 90 más 2 θ. 90 más 90 se va, entonces me queda que 2 veces el ángulo θ es igual a 2 veces el ángulo alfa. Elimino 2. Entonces el ángulo θ es igual al ángulo alfa. T es el ángulo θ y A es el ángulo alfa. Esta es la ecuación número 1.
Listo. Ahora vamos a desarrollar lo siguiente. La suma de estos dos ángulos son complementarios. La suma de estos dos ángulos son complementarios. Entonces, beta más el ángulo beta es igual a 90 grados, la suma de los dos. Ya, si beta más beta es 90 grados, entonces dos veces el ángulo beta me va a dar 90 grados. Entonces el ángulo beta es igual a 45 grados. Ya tenemos el ángulo beta también. ¿Ya? Los dos son complementarios, ¿ah? Los dos forman ángulo de 90 grados. Ya, igual. Este es igual a 1. Listo. A ver, ahora tenemos por otro lado, eh, vamos a ver acá. Ahora ya tengo alfa, ya tengo beta. ¿Ya? Entonces ahora vamos a reemplazar de la siguiente manera. A ver. 2 alfa más teta, estos dos también tienen que sumar 90 grados, ¿no? Los dos son complementarios. 2 alfa, 2 alfa más el ángulo teta es igual a 90 grados. 2a más el ángulo teta es igual a 90 grados. ¿Ya? Ojo que el ángulo teta es igual al ángulo A. Entonces, en vez de colocar el ángulo teta, voy a colocar el ángulo A. 2a más A es igual a 90 grados. Entonces acá tengo que 3A es igual a 90 grados. Por lo tanto, el ángulo A es igual a... Ojo que el ángulo A es igual al ángulo T. Y ambos valen 30 grados. Ya está. Ambos ángulos valen 30 grados. El ángulo A y el ángulo T. ¿Ya? Listo. Ahora sí. Ahora entonces vamos a calcular la suma de los ángulos interiores de este triángulo. ¿Ya? Por acá lo voy a poner. Tengo el ángulo alfa, que vale 30 grados. El ángulo alfa, que vale 30 grados. Más tenemos el ángulo X, más el ángulo 90, más el ángulo beta. Y eso me va a dar igual a 180 grados. El ángulo beta hemos dicho de que vale 45. Vamos a reemplazarlo entonces. 45. Listo, a ver. 30 más 90, 120. 120 más 45, 165. Más X. Ya, acá entonces sería 30 más 90, 120. 120 más 45, 165. 165 más X es igual a 180. Por lo tanto, el ángulo X es igual a 15 grados. ¿Ya? Ángulo X es igual a 15 grados. Eso sería la respuesta. Ya está. A ver, copiemos esto ahí. Ya, ahora algunos ejercicios por acá.
Ya, a ver, acá tenemos algunos ejercicios adicionales, ¿ya? A ver, en este problema, en la figura dice que AP, acá está, AP, que viene a ser este lado, es igual a PB. O sea, ambos lados son iguales, ya por dato. Este lado es igual a este lado. Entonces, si tengo dos lados iguales, eso quiere decir que los ángulos que se oponen a dichos lados también van a ser iguales. Entonces, si esto es alfa, esto también vale alfa, ¿ya? Otro dato más, que BQ es igual a QC. BQ es igual a QC, lados iguales también. Igual manera, si tiene dos lados iguales, los ángulos que se oponen también tienen que ser iguales. A este lado se opone beta, a este lado también se tiene que oponer beta. Y la suma de estos dos me va a dar 2 beta. Y la suma de estos dos me va a dar 2 alfa. ¿Ya? No se olviden que un ángulo exterior se obtiene sumando dos ángulos interiores opuestos. ¿Ya? La suma de beta más beta es 2 beta y la suma de alfa más alfa es 2 alfa. ¿Ya? Ahora, tenemos que en el triángulo ABC, en todo este triángulo de acá, que acá dice la medida del ángulo ABP, ABP, donde está, perdón, este de acá, la medida del ángulo ABT, o sea, este ángulo de acá, este ángulo, es 4 veces la medida del ángulo PBQ, PBQ, o sea, 4 veces esto, ¿no? Acá está, PBQ, este de acá. Ya, si esto de acá vale X, este ángulo de acá vale 4X, ¿no? Porque es PBQ es este de acá, solamente es este angulito. Si esto vale X, este de acá vale 4X. Ya está. Acá tenemos los datos, que alfa más beta es igual a 4X. ¿Ya? Alfa más beta es igual a 4X. La suma de dos ángulos interiores opuestos es igual a su ángulo exterior. Ahora, en el triángulo PBQ, acá en este triángulo, la suma de los tres es igual a 180. X más 2 alfa más 2 beta es 180. X más 2, factor común 2. Alfa más beta es 4X, igual a 180. 4X por 2, 8X, más X, 9X. 9 pasa a dividir a 180, se convierte en 20 grados. ¿Ya? Eso sería en cuanto al ejercicio 1. ¿Ya? Ya, a ver, por acá hay otro ejercicio. Vamos a analizar el siguiente ejercicio. Problema 2. El triángulo ABC es equilátero. Ya me dicen que AE, esto de acá, es igual a BD, a esto de acá. ¿Ya? Eh, AE es esto, AE es igual a BD, acá está, puntos iguales, acá está, puntos iguales. Entonces, como es equilátero, estamos haciendo lo siguiente. A ver, si esto de acá es alfa, esto también tiene que ser alfa, ¿no? Porque alfa es igual a 60 grados, ¿ya? Este es alfa, este es alfa, este es beta, le estoy colocando beta, entonces, pero la suma de estos dos me va a dar igual a 60 grados, porque es un triángulo equilátero, ¿ya? Entonces, en el triángulo BFC, en este triángulo de acá, ya exterior, esto de acá es igual a la suma de estos dos ángulos. La suma de estos dos ángulos me va a dar este ángulo exterior. Como alfa más beta vale 60, quiere decir que x es igual a 60. ¿Ya? Acá también dice triángulo ABC, todo el triángulo, es congruente al triángulo BCD. BCD es congruente. ¿Ya? Por lo tanto, valen alfa sus ángulos. ¿Ya? Esa sería más o menos una relación. ¿Ya? Y por acá tenemos un problema muy similar. Es, a ver.
Acá está. En el problema número 4 me piden calcular el ángulo X. Calcular el ángulo X, ¿ya? Lo primero que hemos hecho es trazar una bisectriz a 2θ, a este ángulo. Si yo trazo una bisectriz, entonces este ángulo va a ser θ y θ. Trazando una bisectriz de Q, θ y θ, ¿ya? Ahora, como esto de acá es una bisectriz y esto de acá es otra bisectriz, les expliqué hace un ratito cómo se determina el ángulo formado por dos bisectrices interiores, ¿ya? Acá tengo una bisectriz y acá tengo otra bisectriz. Esto de acá viene a ser el ángulo formado por dos bisectrices interiores, ¿ya? A ver, ¿cómo lo determinamos? Es 90 grados más la mitad de este ángulo, la mitad de 2x, ¿no? Entonces así, ¿ves? Esto sería de la siguiente manera. Para hallar ese ángulo sería, vamos a ponerle que sea el ángulo A, va a ser igual a 90 grados, 90 grados más la mitad de 2x. 2x entre 2. ¿Ya? Entonces A sería igual a 90 grados más la mitad de 2x es x. 90 más x está acá, ¿ves? Acá está el 90 más x. ¿Ya? Entonces este ángulo viene a ser 90 grados más la mitad de este ángulo de acá. ¿Ya? Listo. Ahora, por propiedades de las bisectrices también, la medida del ángulo DQC. ¿Dónde está DQC? DQC, propiedades de la bisectriz. Claro, como estos dos son iguales, acá hay una bisectriz y acá hay otra bisectriz, esto también tiene que ser 2x. 2x, ¿ya? Tiene que ser igual que esto de acá, 2x. Listo, ahora la suma de estos tres lo igualamos a 180 grados. 90 más x más 2x igual a 180 grados. 90 pasa a restar a 180, sería 90, y un x más 2x es 3x. Quiere decir que x vale, así, mira, sería 90 más 3x es igual a 180 grados. 3x es igual a 180 menos 90 es 90. X es igual a 90 entre 3. Y 90 entre 3 es igual a 30 grados. Ese es el resultado. Ese sería el resultado, ¿no? Hallando el valor de X, el par lineal.